La hormona del crecimiento se usa desde hace 25 años para vernos más jóvenes, pero hay muchísimos mitos alrededor de esta. Dicen que es tan efectiva que es como cirugía plástica en una botella, pero es bastante controversial. Muy poca gente la usa en Lima. Uno de ellos es Jean Paul Osores, que está justamente con nosotros para contarnos, para decirnos la verdad en realidad de esta hormona. Jean Paul tiene 60 años, nada más. Miren cómo está joven todavía. Bueno, encantado de estar con ustedes. En verdad, definitivamente el tema de la hormona de crecimiento es súper controversial. Ahora, el primer médico que trabaja con la hormona de crecimiento en el adulto es el doctor Rothman, que comenzó a estudiar a pacientes mayores de 60 años que no producían una cantidad adecuada de hormona de crecimiento, y lo que logró observar es que había un engrosamiento de la piel, había una mejora en la masa muscular, había una reducción de la masa grasa, había una mejor vitalidad, había una mejor percepción de la vida, había un incremento en el líbido. ¿Pero de dónde sacan la hormona del crecimiento? ¿Cómo la extraen? No, la hormona del crecimiento hace 20 años se utilizaba de humanos, o sea, era utilizada de personas que ya no, o sea, que estaban fallecidos. Se obtenía la muestra, pero causaba muchas infecciones. Eso se hace más de muchísimos años. Ahora lo que se hace es hacer una hormona bioidéntica en laboratorio sintética. Claro. Ah, ok. Es así, es como, es una hormona bioidéntica sintética, es un péptido que el ser humano lo produce en cantidades muy altas durante el crecimiento. Por eso ves a los niños que crecen rápidamente. Entonces, a partir de los 24 años aparece lo que se llama la somatopausia. La pausa significa dejamos de producir esta hormona. Se deje de producir y comienza una caída. Y a razón de eso se ven diferentes cambios que se han asociado a esta somatopausia, como hablar de la menopausia con los estrógenos de la mujer, en donde lo que hizo Rothman en esa época y otros colaboradores de Rothman, como el doctor Rothenberg, que trabaja en la Universidad de San Diego de California, como Edmund Kane, que tiene el Centro de Extensión de Vida en Estados Unidos, es trabajar la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento te da muchos beneficios si tú la sabes utilizar. Lo que pasa es que hay efectos secundarios cuando se utiliza de una manera exagerada, cuando se utilizan dosis muy altas. Claro. La hormona de crecimiento debe utilizarse en dosis pequeñas durante mucha cantidad de tiempo. ¿Esto se inyecta, es una píldora, se usa tópicamente? No, la hormona de crecimiento se aplica en forma subcutánea, de lunes a lunes en las noches. Wow. Ahora, el ser humano produce hormona de crecimiento en el sueño, produce hormona de crecimiento durante la actividad física. Entonces hay diferentes formas de estimular la propia producción de hormona de crecimiento del hombre. Entonces, uno como médico, lo que se hace es una correcta historia clínica, se averiguan los antecedentes, se regula la alimentación, se le da una correcta rutina de entrenamiento al paciente, y esto es un tema complementario. Claro. Hay que entender que todos... ¿Pero de lunes a lunes te refieres una semana o de lunes a lunes eternamente? Todos los días, no. Depende, porque lo que se hace es el dosaje de hormona de crecimiento y del IGF-1, que es el Insulin Growth Factor 1, que es el que te marca el tratamiento. Entonces lo que yo hago es ubicar ese factor IGF-1 y ver en qué década de la vida está el paciente. Según eso se va colocando el paciente y se le hace controles cada 30 días y así le voy haciendo un seguimiento. Ahora, la hormona de crecimiento se usa mucho en el deporte también. Todo el mundo conoce el caso de Messi, que se inyecta la hormona de crecimiento, pero también tiene un efecto secundario que él es más propenso a lesiones. Eso también se podría ver en cuanto a la belleza, la estética. Yo te comento por qué. Lo que pasa es que la hormona de crecimiento te fortalece la parte ósea, te fortalece la parte muscular y la parte ligamentaria. Entonces, mira, bueno, si hablamos del deporte hay que hablarlo de forma clara. Hoy en día los deportistas son prácticamente unos mega hombres. O sea, tú ves unos mega hombres que tienen, ves jugadores de fútbol que parecen fisiculturistas, que corren pues 20 veces más rápido. Entonces es un tema que definitivamente no podemos topar el subpunteo. Hay diferentes sustancias, aminoácidos, vitaminas, suplementos que se utilizan en el deportista para mejorar su alto rendimiento, para volverlos que tenga mejor rendimiento, mayor fuerza. Pero dependiendo del tipo de la persona, una persona que ha fortalecido, digamos, está en una masa muscular adecuada, deja por ejemplo su alimentación y se sube mucho de peso, ese sobrepeso puede hacer que se lesione la rodilla. Entonces, definitivamente hay que saber explotar el tema y hay que saber dirigir bien al paciente. Pero lo que yo le digo, en el tema del anti-envejecimiento, en el anti-aging, hay que utilizar dosis pequeñas de hormona de crecimiento y hay que hacerle control a los pacientes durante mucho tiempo. Hay que hacer una batería de análisis previos muy amplia. ¿Qué tanto uno rejuvenece? O sea, ¿qué pasa? ¿Todo se vuelve a poner en su sitio? ¿Cómo rejuvenece? No, lo que pasa es que
digamos, pues una persona que viene con 5 o 7 kilos de sobrepeso, que tiene flacidez, que tiene poca masa muscular, hipotonía, comienzas a darle tratamiento y aumenta la masa muscular un 15%, baja la masa grasa un 20%, en automático puedes ver, por ejemplo, cómo los hombros se redondean mucho más, la implantación de la areola aumenta, el abdomen se vuelve más firme, entonces definitivamente, y además al corregir los músculos pectorales, el hombro, la espalda, se corrige la postura. En automático tú ya empiezas a ver los cambios. endoscópicamente puedes mirar a una persona que ya tiene un torso 3 a 5 años más joven. ¿Y ese tratamiento se lo tendría que hacer por el resto de su vida? Bueno, no necesariamente. Puede ser como un tratamiento así, shock, me vuelvo regia y... Yo te digo que en 12 meses del año los pacientes vienen, cuando es terapia de reemplazo hormonal, 2 veces al año y se le puede hacer un tratamiento de 2, 3, 4, hasta 6 meses y dependiendo como bien, hay pacientes que se cuidan muchísimo, hay gente que se cuida muchísimo, que hace su deporte, que se cuida bastante el sol, en fin, que come bien, que mantiene sus niveles de colesterol bien, que tiene una buena salud cardiológica, en fin, entonces se les espacea el tratamiento. Ahora, yo te estoy diciendo que yo estoy tratando de correr con el avance científico, ¿no es cierto? Claro. Yendo de la mano con todo lo que encuentro y tratando de ser lo más precavido con el manejo, porque estos son tratamientos alternativos. Claro, claro. Y que hay que tomarlos con mucha responsabilidad. Claro, y como son nuevos, la gente no sabe cuál es la consecuencia a largo plazo también, entonces con pinzas. Con pinzas. Pero tú trabajas con hormona de crecimiento hace ya bastantes años. Más de 10 años. ¿Y tienes pacientes que hacen durante esos 10 años? Yo te puedo decir de que cuando yo comencé, pues, decían, bueno, y aparte que me dicen que está buscando la fuente de juventud toda su vida, pues me la paso buscando la fuente de la juventud toda mi vida, viajando por todos lados. ¿Cómo se llama? Sí tuve mis opositores cuando recién comencé, y te tengo que ser súper sincero con el tema, ¿no? Pero hoy en día tú te metes a las páginas de los laboratorios y ya ves Human Growth Hormone Therapies en adultos, y tú puedes linkear y puedes ver cuáles son los pros y los contras, y ves como la FDA está aprobado el tratamiento, y cuando se ubica una deficiencia, se hacen algunos análisis y se le comienza a instaurar el tratamiento a los pacientes. Jean-Paul, mejora la masa muscular, la piel, los huesos. ¿Qué pasa con los órganos vitales? Bueno, corazón, te mejora la fracción de eyección, te mejora la depuración renal. Y yo he visto casos de pacientes que han mejorado la parte de la estatosis hepática, el acúmulo de grasa dentro del hígado, que es un producto de mala alimentación, de uso de fármacos, de consumo excesivo de grasas saturadas. El hígado prácticamente mejora pues un 30-40% ¿cómo se llama? Su colección de grasa, porque la estatosis hepática es el prepaso al síndrome metabólico, que es finalmente lo que te lleva al envejecimiento, aparición de diabetes, arteriosclerosis y todas las patologías generativas. Dime, si lo utiliza alguien que está entrando en la etapa de la menopausia, ¿te baja los riesgos o las consecuencias de la menopausia? No, es un tratamiento totalmente en paralelo. La menopausia es un tratamiento, es un paso en la mujer en donde hay una caída brusca de la parte estrogénica con todas sus manifestaciones clínicas, síntomas y signos. La somatopausia es algo totalmente diferente. Pero yo te digo una cosa, yo he visto con mucha alegría el tratamiento y los resultados en mujeres a dosis muy bajas porque les mejora mucho la masa muscular. Siempre ponemos de ejemplo el tema de la esposa le dice al esposo, pero tú dejas de comer, haces deporte pues 2 semanas y ya estás. La mujer siempre se va a demorar pues en el tiempo un poco más. Entonces es un tratamiento que te ayuda. Definitivamente hay que hacer un examen, hay que hacer una ecografía, hay que hacer un Papá Nicolau, hay que hacer exámenes mamográficos, hay que hacer una batería de análisis y se hace yo te digo que reportes de problemas, se habla un poco a veces de dolores articulares, ¿por qué pasa? Hay muchos pacientes que también, como ven muchas mejoras, lo que hacen es incrementar ellos mismos la dosis. Claro, y no, pues... Correcto, entonces ¿qué pasa? A veces la hormona te puede causar una retención, una pequeña retención de líquido, entonces puede haber edema, entonces puede doler un poco las articulaciones y eso, pero es bien raro, porque sabes que realmente el paciente que llega, no es un tratamiento tampoco que sea muy barato, entonces siempre hay mucho cuidado con el manejo de las unidades que se utilizan. Y es bien sencillo de usar. Definitivamente hay que calificar al paciente, hay que poner todo en una balanza, los pros y los contras. Yo antes de eso le genero conductas de deporte, alimentación, antes de dar otra etapa. Prefiero conocerlo mucho, crear una relación médico-paciente buena, que se genere empatía para poder comenzar a trabajar. Genial, bueno, ya saben, entonces si quieren utilizar ese método, informarse bien y hacer como un experto y nada de automedicarse. Muchísimas gracias, Jean-Paul. El eternamente joven. Ya lo vamos a tener para hablar de algún otro tratamiento aquí en el programa. Regresamos después del corte.